Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Hola David, ¿cómo estás? Yo muy bien, pasando calores, que es lo que toca. Hola Juan Ignacio, ¿qué tal? Hombre, pues yo no sé si tú estarás pasando calores, David, pero aquí está lloviendo y calor mucho no hace. Uno calor, otro lluvia. Jesús Callejo, ¿cómo estás tú? Hombre, teniendo en cuenta cuando se va a emitir esto, posiblemente no haga calor ni frío, ni lloverá, ni hará sequía. Ni pero calor. yo viéndolo desde una cierta perspectiva, es decir, desde los aires. Sí, vamos a contarlo. Estamos grabando esto en un día de lluvia y pensamos que se va a publicar en un día de mucho calor. Así que yo, Fran Izuzquiza, para no decir ni una cosa ni otra, pues yo qué sé, voy a decir que tengo sueño, porque estamos grabando a la hora de la siesta y esto no puede ser, ¿vale? Pero aquí estamos, escobuleros, Que hace sufriendo calor, que por hace vosotros. calor, que hace calor. Lluvia y sueño, Ahora sueño, sí que sueño, acabas sueño. de decir una verdad. Voy a saludar a nuestro invitado de hoy, que es escritor, es colaborador de unos cuantos medios de comunicación, está especializado en investigación ufológica, es un gran apasionado sobre la figura de Julio Verne, ahora lo conectamos todo, sobre quien ya escribió La última profecía de Julio Verne en 2007 y que ahora nos presenta Los ovnis de Julio Verne, editado por Guante Blanco. José Antonio Caravaca, ¿cómo estás? ¿Frío, calor, sueño? ¿Cómo andas tú? Bueno, antes de nada, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Y aquí Buenos hay días, un buenos veranos, buenos 50-50, inviernos. porque está lloviendo, pero hace calor. O sea que estamos Ajá. en una zona intermedia, pero cuando nos escuchen, nos habremos trasladado en el espacio y en el tiempo y estaremos todos asados, como pollo. Vamos a intentar conectar y ese 50-50 y esa conexión entre todo lo que ponemos sobre la mesa para la conversación de hoy. Hablaba de ovnis, hablaba de Julio Verne y lo vamos a casar todo en la historia que cuentas en Los ovnis de Julio Verne. Pero antes, para que la gente se sitúe y lo entienda, debo preguntarte, ¿qué pasó en los cielos de Estados Unidos en los años 1896-1897? Bueno, durante ese binomio, a finales del siglo XIX, tenemos que tener en cuenta de que la conquista del aire era todavía una quimera. Teníamos algún esporádico globo sobrevolando la atmósfera y se estaban haciendo los primeros conatos de invención relacionadas con el dirigible y todavía en plan muy embrionario los aeroplanos que no empezaron a circular o a empezar a intentar romper la fuerza de la gravedad hasta bien entrado el siglo XX. Pues bien, en aquellos 2 años, entre 1896 y 1897, sobre los Estados Unidos se produjeron multitud de avistamientos de extraños artefactos, luminarias, que tenían un comportamiento muy similar al de nuestros modernos ovnis. Como expediente X histórico ha quedado ahí como una gran incógnita por resolver y tenemos a nuestra disposición, pues, según algunas fuentes, más de 3.000 recortes de prensa que de alguna manera han quedado ahí como evidencia de unos extraños sucesos que, como digo, sucedieron en esos 2 años cuando historiadores modernos, expertos en aeronáutica de finales de siglo, insisten en que no había ningún tipo de invención humana, ni en desarrollo, ni en prototipo, que pudiera ser el protagonista de esa multitud de observaciones que se produjeron a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que tenían muchas similitudes con nuestros modernos platillos volantes. Los recortes de prensa, en todas las noticias que nos han llegado de aquellas fechas, podemos vislumbrar aspectos que posteriormente serían seños de identidad del fenómeno ovni, como los encuentros cercanos, los aterrizajes, los diálogos con los supuestos ocupantes,
estrellamiento, digamos que todos los ingredientes de la narrativa ufológica, de manera inexplicable, ya se encontraban dentro de lo ocurrido durante la denominada oleada Airship de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Sí, la verdad es que siempre cuando uno conoce la oleada de Airship nos debatimos entre esas dos premisas o dos cuestiones o dos teorías. O eran naves extraterrestres o eran dirigibles humanos. Claro, los globos aerostáticos, como bien decía José Antonio, sí que ya eran conocidos, pero aquí es que estamos hablando de aparatos mecánicos, es verdad que muy estrafalarios, con un fuselaje de hojalata, en fin, con un diseño de chiste, iban perdiendo tornillos, iban perdiendo anclas a medida que iban navegando por distintos estados de Estados Unidos, pero sí que evidencian una tecnología que no era común en aquella época, a finales del siglo XIX, y que tenían motores, porque bueno, los globos aerostáticos con aire caliente no tenían motores, estos sí tienen motores, además tienen lo que parece que es una propulsión por electricidad y además por los focos, ¿no? Por las luces también que van desprendiendo o que van enfocando en el suelo. Todo eso está claro que evidencia una tecnología muy alta y muy desarrollada. Luego entraremos un poco, ¿no?, en las teorías. Evidentemente José Antonio, igual que John Keel, igual que otros investigadores ufológicos, se decantan por la hipótesis extraterrestre, a pesar de que parece que posiblemente hubiera prototipos humanos donde ya estaban desarrollando este tipo de cosas. Y aquí entramos en la novela de Julio Verne, que es un poco lo que da origen también al título de esta obra, que por cierto es una obra rebozada de una anterior que la ha mejorado, la ha ampliado con muchísimos más datos. Y esa novela es Robur el Conquistador. Robur el Conquistador, una novela de 1886 de Julio Verne, ya habla de un ingeniero aeronáutico de Estados Unidos que se llama Robur y que pues con una nave aérea de su invención pues va transitando por distintos espacios aéreos, entre ellos de Estados Unidos, y qué casualidad, entre comillas, que muchos de esos estados por los que navega el Albatros, que es el nombre que recibe la nave de Robur el Conquistador, son los que luego se producen unos años más tarde con la oleada de Airship. Yo creo que todo este componente es donde se maneja muy bien José Antonio Caravaca, por eso hace este libro de investigación muy bien documentado y muy bien escrito, donde va desarrollando punto por punto un poco lo que ocurre. Y lo que ocurre es, y sí que me gustaría un poco que nos comentaras, porque el inicio, el pistoletazo de salida es en noviembre de 1896. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el primer incidente, el primer avistamiento? ¿Cuál es el motivo de que la gente y sobre todo los reportes de periódicos y las casi 3.000 noticias empiecen a hacerse eco de esta oleada tan extraña, tan enigmática, tan ufológica o tan tecnológica? Bueno, enlazando un poco con lo que comentas, Jesús, Julio Verne en Robur el Conquistador, publicado en 1886, narra las peripecias de ese inventor que es capaz de idear un ingenio como el Albatros y de sorprender a la gente, y la propia narrativa que incluye en su texto la envuelve de misterio, puesto que al principio de la novela el público, los testigos de la aparición de este artefacto volador que no debería de estar ahí, causa asombro, sorpresa, miedo, debate, controversia. Los astrónomos dicen que puede ser el planeta Venus, los psicólogos dicen que es producto de la histeria, que no hay nada volando por los cielos, y digamos que ese pequeño matiz de introducir el Albatros y a Robur el Conquistador como algo enigmático que sobrevuela los cielos enlaza muy bien después con lo que ocurriría en Estados Unidos, donde también, como bien conoces, las descripciones de la Airship se alejan de lo que tenemos en mente cuando asociamos la visión de extrañas aeronaves en el cielo y lo que nos ha dado la literatura ufológica, puesto que el Airship, pese a que tenía unas características técnicas asombrosas, porque se movía, se desplazaba en total silencio, parecía desplazar gran carga y peso sin problema, y que actualmente ni siquiera los Zeppelin del siglo XXI son capaces de imitar, pero en contrapunto, como también es otro de los sellos de identidad de este desconcertante fenómeno, su estética era bastante rudimentaria, tosca, con poleas, con cuerdas, con madera, con calderas, con chimeneas,
con timones para dirigir el navío. Con papel prensado. Era todo, incluso con alas extensibles, que prácticamente la aeronáutica humana lo primero que descubrió que intentar imitar el movimiento de las alas de un ave era el método más torpe para vencer la gravedad. Sin embargo, el Albatros, solamente en apariencia, sí parecía que podía ser el producto de algún inventor oculto en alguna granja de los Estados Unidos que hubiera sido capaz de recomponer como un extraño Frankenstein una máquina capaz de volar, pero realmente aquello era imposible. Insisto que los historiadores y los expertos en aeronáutica descartan por completo que algunos de estos eventos sean causados por el ingenio de un Da Vinci norteamericano de finales del siglo XIX. Pero a la pregunta, que suelo irme un poco por la rama, como también suele hacer Jesús, todo hay que decirlo. También, es verdad. Bienvenido al gremio. Sí, ¡Tasca! El 17 de noviembre de 1896, sobre Sacramento, en el estado de California, se produce el primer gran macroavistamiento de una aeronave que sobrevuela el Capitolio, y lo hace con ruido, con gente hablando desde el interior de esta aeronave. Parece que se mueve a través de pedales en una de las partes que tiene más visible y más baja y que pueden los testigos observar con claridad. Y estamos hablando de centenares de testigos, de observadores, de políticos, de periodistas que, estupefactos, porque digo, en aquella época no ocurre como ahora, nadie se esperaba que un ingenio volante pues surcara el cielo. Y aquí, digamos, en el propio inicio de la oleada Airship podemos hallar el primer acierto quirúrgico de Julio Verne, que como un neurocirujano es capaz de operar a un nivel, en este caso el espacio y tiempo, que nosotros no llegamos a comprender. Robur el Conquistador, su personaje literario de la novela de 1886, en el Albatros abandona los Estados Unidos precisamente por California y por Sacramento, y sobrevolando concretamente el Capitolio. O sea que da 3 puntos en su texto: el Estado, la ciudad y un monumento concreto. Pues bien, la oleada Airship comienza y se me olvida, Robur el Conquistador se publica por primera vez en noviembre de 1886. 10 años justos después, en noviembre de 1896, entra en Estados Unidos el Airship por Sacramento, en el estado de California, y sobrevolando el Capitolio. Fijaros hasta qué punto Julio Verne no solamente nos deleita al describir una nave extraña que surca los Estados Unidos causando el estupor y el asombro de todos los que lo contemplan, sino que es capaz de cartografiar incluso la hipotética ruta de esos aviadores, de esos inventores sin patria, sin patente y sin gloria, puesto que incluso en la época los periodistas, ávidos de seguir la noticia, más en aquellos días en aquellos años, en general se inaugura lo que es el periodismo sensacionalista, también que los periódicos se vendan en todas partes y que la gente lo consuma en grandes dosis. Pues bien, van buscando quién puede ser el autor, quién puede ser el creador de esa fantástica aeronave, pero ninguna de estas averiguaciones llegaron a concretar. Incluso hubo gente que se presentaba en los diarios, se presentaba en los sitios asegurando que ellos eran los propietarios del Airship, pero nada de esto. A ver, se José pudo Antonio, confirmar. una cosilla. Que además no solo tenéis la virtud de que os vais de un tema a otro, sino que lo hiláis con una facilidad pasmosa. Entonces se van quedando un montón, Bueno, el maestro más que yo, un montón el de maestro cosas más que en yo, el tintero para hacer las referencias, ¿no? Al hilo, vaya a ver si me acuerdo de algunas de las cosillas que estaba diciendo. A ver, en cuanto a ese personaje
famoso o científico, el que incluso todos sabéis que a Thomas Edison se le preguntó en su momento si, porque claro, era uno de los científicos que estaban más en boga en la época y estaba con el tema de la electricidad, al hilo de lo que Jesús decía de que de esas naves aéreas pues supuestamente tenían esas luces y tal, ¿no? Yo aquí lo mismo que sucede en este primer caso de Sacramento en noviembre de 1896, incluso hay uno de los, bueno, tú que conocéis tanto el tema, hay uno de los personajes que es de los que hacen las declaraciones en los periódicos, el Lowry, que incluso él dice que oye las voces, de que oye la voz ordenando que suban o que bajen la altura, que incluso luego cambia de opinión y dice, bueno, también dice que observa a unos humanos ahí tirando de las cuerdas y pedaleando, etcétera, etcétera, como para simular o hacer que esa nave dirigible o como queramos llamarle, pues se desplaza en el cielo, etcétera. Es decir, yo creo que para lo que era la época sí que habría una gran confusión. Es decir, no se habían visto naves volando. Y todos hemos jugado alguna vez lo que es el juego boca-oído, ¿no? O sea, esa que te van contando al principio una cosa y al final acaba siendo otra cosa absolutamente diferente. Luego también, ojo, no estoy dudando que vieran algo, ¿eh? No estoy dudando que vieran algo. Pero que ese algo, de repente, de ser, por decir algo, yo que sé, un águila enorme, y me lo estoy inventando, de repente acaba siendo el coche de Fórmula 1 que está atravesando el cielo a toda velocidad. El tema del ruido, el tema de que, como decíais, ¿no? Bueno, pues es una tecnología de la hostia, pero por otra parte va perdiendo los tornillos. Entonces, todo eso da mucho que pensar, sobre todo en cómo funciona una sociedad y cómo funciona la mente humana. Cómo funciona esa bola de nieve que se va haciendo entre lo que uno dice o lo que uno en realidad ha visto y luego lo que cuenta que ha visto, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que no niego que hubiera algún tipo de fenómeno, pero que bueno, que es muy discutible todo el tema. Ya no entro si Edison o si algún otro especialista estaban haciendo ahí pruebas de algún tipo de prototipo de dirigible. Ya no entro en eso. Pero luego hay otra cosa. Haciendo referencia a lo de Verne, es normal que, yo qué sé, por ejemplo, cuando tú hablas de París, la primera imagen que surge en el inconsciente colectivo es la Torre Eiffel. Uh-huh. Si tú hablas de Estados Unidos, es muy fácil que aparezca la imagen del Capitolio, igual que en ese momento, pues yo qué sé, la Estatua de la Libertad, ¿no? Además, no solo es eso, sino que es un símbolo político, es un símbolo de poder. Si un ovni, o sea, una nave, lo que sea, pasa por encima allí, es como que está superando y está por encima del poder que tiene ese Estado, ¿no? De hecho, pues todos recordamos las películas, yo que sé, desde Independence Day, que lo primero que hacen es irse a donde está el poder jurídico y el poder ejecutivo de un país, ¿no? Lo que pasa es que aquí tengo una pregunta, David. Lo que yo he entendido, el Capitolio al que se refería José Antonio, ¿es el Capitolio de Washington o el de Sacramento? El de Sacramento. En ese momento el Sacramento. Que no es una imagen estamos hablando tan de conocida. 1896. Claro. Sí, es la capital de California también, quiero decir, es un lugar, pero bueno, que es llamativo que no sea el Capitolio. No, empieza ahí y luego se va conocemos. hacia el este, o sea, va de la costa oeste a la costa este. Entonces, no sé yo hasta qué punto... Sí, pero fíjate, yo creo que Julio Verne se estará riendo, no en la tumba, en el lugar donde se encuentre, viendo cómo muchos de sus vaticinios se han visto perfectamente cumplidos, que él preveía este tipo de debate. Por eso él es tan preciso como, no sé de qué forma lo haría o si todo está orquestado, todo está de alguna manera prefijado, pero Verne incluye el plazo temporal, son casi 10 años exactos, por donde abandona el Albatros los Estados Unidos, es por donde se inicia la oleada en sí, justamente el mismo mes que se publica la novela sobre el Capitolio y provocando el mismo asombro, porque digamos que
Julio Verne podría haber adoptado otro tipo de trama para su Albatros y no incluir ese aspecto que, si tú te lees las primeras páginas de Robur el Conquistador, entiendes que se podría interpretar como lo que causa el fenómeno ovni en sus primeros años. Y es tan similar el fenómeno del Aishi con el fenómeno ovni, en el que se podrían incluir muchas de las cosas que tú estás comentando, David, que la duda que suscita estos avistamientos pueden llevar a pensar que quizás esto sea una elaboración de la prensa, que sea una exageración, que sea el tema del Claro, rumor. es que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy haciendo de abogado del diablo, Claro, que en sí, una no, situación como esta es que es hipernecesaria. Y bien, y yo soy fiscal de los ultraterrestres, pero fíjate que, al igual que ocurre con el fenómeno ovni, tenemos eventos, casos de proximidad con el fenómeno, con el Aishi, donde se habla con los tripulantes y tienen un índice de extrañeza que hace que sea muy difícil de creer por gran parte del público de que esto se deba a un hecho real, pero también durante esos 2 años se producen multitud de macroavistamientos, no solamente de luminarias y de luces en el cielo que entrarían quizás más en el campo de la especulación de Y cómo la gente después colectiva. reinterpreta, ahí va el estímulo. Después hay avistamientos de aeronaves que vuelan tan bajo que se escucha hasta la conversación. Hubo un caso en el cual decían que habían escuchado una orquesta tocando en el interior de ese Aishi. Y si retomamos la novela de Julio Verne, el contramaestre Tom Turner llevaba una trompeta y daba serenatas o lo que fuese, y también con la intención de sorprender y bromear con la gente que en ese mismo periodo de tiempo pues no podía concebir que una música, una fiesta, un jolgorio viniera desde allá arriba. Por eso te digo que no solamente estaríamos hablando que Julio Verne reproduce en su novela el hecho puntual de una extraña aeronave, que ya de por sí sería un gran acierto, una extraña aeronave que se ve sobre los Estados Unidos, sino que incluye tantos detalles, tantas cosas, como por ejemplo que Robur tuviera también en el Albatros situado 2 enormes focos para iluminar el terreno y para asustar a la gente, que es que todo eso lo describe Julio Verne. Incluso, fíjate y fijaros, este detalle, Verne, por eso digo que se estará riendo en alguna parte, decía que los perros y los animales intuían la presencia del albatros antes que los seres humanos. Y Como un terremoto. Y esto se dio en los episodios del Aishi, y todos conocemos que a partir de 1947 son muchísimos los investigadores, los especialistas en el fenómeno ovni, que han señalado que precisamente los animales de compañía, sobre todo los perros, son capaces de presentir antes que nadie que hay un platillo volante sobre el cielo. Por tanto, si Julio Verne conocía lo que ocurrió, no sé cómo, lo que sucedió durante el binomio de 1896-1897, y si esos acontecimientos tienen relación, como lo vemos, con el fenómeno ovni, nos podemos preguntar si Julio Verne también conocía algo del moderno fenómeno de los platillos volantes. De todas maneras, hay una cosa muy curiosa. Leyéndome la historia de Robur el Conquistador, parece ser que además lleva gente secuestrada para que crea... Sí, aduciendo personal. Efectivamente, para que crea que aquello realmente es capaz de violar. O sea, de volar, quiero decir. De violar las leyes de la gravedad. Sí. Exacto. Ahí. Qué bien recuperado. Muy bien. Oye, José Antonio, siguiendo un poco el relato de Julio Verne y los Airship, porque la verdad es que unir las dos cosas tiene su engranaje, pero también tiene su gracia. Julio Verne también escribe otra novela donde continúa supuestamente las aventuras de Robur con el mismo protagonista. El padre, que es una novela ya de 1904. Estoy hablando de Dueño del Mundo. Claro. Evidentemente ya había pasado la oleada Airship. Julio Verne se enteró de esta oleada, está claro, ¿no? Además le preguntaron por ella, por esa precisión, por esa cantidad de sincronicidades, de similitudes que había.
Y en este caso ya la nave aérea de Robur es una nave aérea, pero también se convierte en submarino, o sea, puede ir tanto por encima de las aguas como por debajo de las aguas. Desde tu punto de vista, esta novela, que yo no he leído, lo reconozco, Dueños del Mundo, se basa en parte en lo que aconteció en este binomio en Norteamérica, ¿se apoyó en algún dato o sencillamente se desmarcó para que no tuviera nada que ver una cosa con otra? Marcó completamente, pero una vez más, Julio Verne, que tampoco es un dato desconocido en toda su trayectoria como novelista, incluía el tema del misterio y siempre tanto el albatros como el espanto, que fue el nombre que le puso la gente y los testigos a esa nueva criatura, a ese nuevo ingenio que también era un vehículo, como un coche con ruedas, con alas y tal, era una cosa bastante bizarra. Verne, de alguna manera, también incluía esa atmósfera de enigma en torno al origen de aquella máquina. Hay que decir que, al igual que el Capitán Nemo, Robur el Conquistador no tiene una patria definida. No se sabe muy bien de dónde viene. Incluso cuando termina su novela en Robur el Conquistador, Verne se pregunta si todavía a día de hoy Robur seguirá surcando los cielos, porque es un personaje enigmático, como una sombra que aparece y desaparece y que te puede sorprender en cualquier momento, pero lo verdaderamente interesante es que Verne era capaz, no solamente en una novela, sino en varias de ellas, incluir datos e informaciones que solamente con el paso del tiempo se han visto perfectamente cumplidas, y sobre todo con esa precisión de cirujano o de relojero suizo, siendo francés, como para que nosotros nos preguntemos cómo era capaz de realizar esto. Y fijaros que yo, durante la elaboración del libro, tuve la oportunidad de hablar con algunos biógrafos, estudiosos y analistas de la obra de Verne, fuera de lo que es el ámbito del mundo de los enigmas y de los misterios y de los platillos volantes. Y, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de entablar incluso amistad con Cristian Tello, que es un peruano que está considerado como uno de los mayores expertos de habla hispana en la figura de Verne, pues él me decía que a día de hoy, entre los propios especialistas en la obra de Verne, pues existe ese desconcierto de cómo este hombre era capaz de incluir tantísimos detalles y aciertos, precogniciones, profecías, o llamémosla como queramos, porque hay otros autores que podríamos hablar de un libro, de un artículo, de algún dato en concreto, pero es que Julio Verne son tantas... Es en toda su obra. En toda su obra. En toda su obra. Porque, por ejemplo, hay en el tema del regreso, en el viaje a la Luna, sí, de la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna, el Apolo 11, el Apolo 8, no el Apolo 11, el Apolo 8, cuando ameriza tan solo a 4 kilómetros del punto que Verne había marcado. Y estamos hablando que el Océano Pacífico tiene 140 o 160 millones de kilómetros cuadrados y se queda a 4 kilómetros. Entonces, digamos que lo interesante de Verne es contextualizarlo en toda su obra, de cómo en Robur el Conquistador son muchísimos los elementos que parecen indicar que lo que sucedió en los Estados Unidos, esos hipotéticos inventores, tripulantes de la Aichi, llevaban Robur el Conquistador bajo el brazo e iban imitando todo lo que los personajes literarios del Bretón habían realizado en su libro, como por ejemplo incluso lanzar mensajes escritos en papel. Esto se da en Robur el Conquistador y se da en el Aichi y también se da en el fenómeno ovni. Por tanto, insisto, si una cosa vincula al Aichi con el fenómeno moderno de los ovnis, UAP, como los llama ahora
el Pentágono, pues es lícito que nos preguntemos qué tipo de conocimiento llegaría a alcanzar Julio Verne sobre el fenómeno OVNI, porque algunas de las características más apuntadas, más señaladas por los ufólogos, como por ejemplo la utilización de focos iluminando el terreno, sobrevolar grandes masas de agua, que los tripulantes reparen la nave, que pidan agua. Fíjate la sonrisa que se le ha esbozado a Jesús Callejo, que traspasa la pantalla. No sé por qué. El señor Wilson, ¿no? El sediento. Todas las criaturas, seres, entidades de otros mundos, otras realidades paralelas, vengan de donde vengan, solicitan agua. Y esto también lo incluía Julio Verne. Otro detalle, el albatro y la Airship, entre los sonidos que decían que producían, los pocos sonidos que producían, era el zumbido. Y aquí de nuevo vemos que hay una cadena que une el albatro con el Airship y los platillos volantes. Y no le ves tú una conexión, José Antonio, a todo esto, a que él perteneciera a una sociedad extraña que se llamaba la Sociedad de la Niebla. Bueno, La Sociedad Angélica también. Ahí va, la Sociedad Angélica, los 7 desconocidos, se le ha vinculado, o los 9 desconocidos, he quitado a 2 por la cara. Yo se lo pregunté a los biógrafos y ellos no descartan que la curiosidad por el conocimiento tan grande que tenía Verne le hiciera introducirse en alguna de estas sociedades secretas para ver qué había de información que él pudiera utilizar para sus escritos. Oficialmente no hay nada demostrado. Se decía que, y de esto podría hablar con más propiedad Jesús Callejo, que su amistad con Dumas también podría tener algún tipo de... Formaba parte también de la Sociedad de la Niebla. Bueno, es evidente, José Antonio, que podía tener información privilegiada. Él no solo pertenecía a esta sociedad secreta, en fin, donde el sueño de Polifilo era un poco como su libro de cabecera y estaban más dentro del mundo del hermetismo que de la tecnología. Pero no olvidemos, él viajó a Estados Unidos con su hermano Paul y por lo tanto parece que entró en contacto pues con sociedades tecnológicas donde él se pudo haber alimentado de mucha de esa información o bien de prototipos aéreos que se estaban haciendo en aquella época. De hecho, tú mencionas en el libro que unas de las declaraciones que hace Julio Verne, cuando le preguntan un poco cómo ha acertado de esa forma tan precisa, dice, bueno, pues tanto como el submarino, como en ciertas cosas que él ha establecido, incluso estos dirigibles, pues que en el fondo él ya sabía que cosas de estas se estaban haciendo, lo que pasa que él con su imaginación se adelantó un poco a darles forma y por lo tanto pues a convertirlo en realidad. Pero bueno, un poco por seguir otra línea, ¿no? La línea de la sociedad secreta de Julio Verne, ya lo hemos tratado en algún momento y puede ser que se haya beneficiado de cierta información privilegiada. Pero no hemos hablado de los tripulantes, ¿no? Vamos a seguir un poco esa línea. Luego, si queréis, desarrollamos un poco las 3 teorías que se pueden establecer. La teoría ufológica, la teoría de que son prototipos humanos o la teoría que defiende, entre comillas, David, que puede ser una especie de experimento sociológico o una especie de broma habría cósmica. Una cuarta, ¿eh? Habría una cuarta, pero para eso la ciencia todavía no ha llegado. Que estamos hablando de un viaje en el tiempo. Bueno, bien, pero eso ya todavía es mucho más rocambolesco. Perdona, pero Verne hace un viaje en el tiempo con uno de sus personajes, que es Phileas Fogg, que al final descubre que iba hacia atrás que gana en una el hora, tiempo y que se ahorra un día. Vamos. Gana un día. Sí, a ver, que Jesús quería hablar de personajes, sí, ahora vamos con las teorías. Para no irnos por los cerros de Úbeda. Hay un elemento que todavía no hemos tocado que me parece muy interesante, pero que sí que da pie a las contradicciones que tienen muchos de estos relatos o muchos de estas noticias, ¿no?, que se van publicando. De ahí que al ser tan contradictorias, tan absurdas y a veces tan grotescas, pues uno piense que gran parte se lo están inventando. Y me refiero a una anécdota grotesca que tiene que ver con Alexander Hamilton. Ya sabes que en general los tripulantes de estas Airship tienen aspecto humano, hablan un impecable inglés y en fin, y están como muy concienciados con cuestiones mundanas como pedir agua, como este señor Wilson, ¿no?, o como un tal señor Smith, siempre tiene que haber un Smith por medio, ¿no? Y tanto su apariencia física como su forma de hablar, pues parece que es como muy norteamericana o muy inglesa, pero hay un incidente que es este de Alexander Hamilton en 1897, donde
para mí es el primer caso de un rapto y de una mutilación de un animal, que es cuando enlazan a una de las becerras del granjero con un cable rodeado al cuello, se lo suben a la nave de malas maneras y al final encuentran cerca de allí pues la piel, las pezuñas, la cabeza del pobre animal. Cuéntanos un poco esto, ¿qué verosimilitud tiene? Y esto parece que es absurdo, contradictorio o es un dato más. Es muy interesante porque en este caso vamos a ver reflejado algunas de las cosas que hemos estado exponiendo. Alexander Hamilton es alertado por su perro que está ladrando, que está nervioso por algo, y cuando se despierta, sale afuera con su hijo, ve que hay una especie de dirigible del cual cuelga una especie de barcaza o de, digamos, habitáculo semitransparente de color rojizo, donde él dice después, posteriormente a la prensa, que divisó unas horrendas criaturas que nunca había visto anteriormente en su vida, pero lo más dramático es que se estaban llevando a una de sus terneras en volanda a través de un lazo. Eran cuatreros del espacio, no lo hacían mediante un método tecnológico por ese rayo tractor que después la ciencia ficción y la propia ufología han hecho tan conocido. Y al día siguiente, como se ha visto en las mutilaciones de ganado durante el siglo XX, pues la desaparición de un animal después aparecía o por parte o muerto, desangrado y tal, y esto se da en este caso ocurrido el 20 de abril de 1897. O sea que ya vemos que había un prólogo para los desconcertantes acontecimientos que iban a ocurrir en el siglo XX. Y uno de los titulares de prensa que intentaban explicar más o menos, de darle algún tipo de sentido a la visión, a la experiencia de Alexander Hamilton, titulaba la noticia como algo así como que los científicos marcianos estaban aquí realizando algún tipo de operación de captura de animales y de especímenes, ¿no?, para llevarlos de vuelta al planeta rojo. Pero el asunto de los tripulantes es bastante llamativo porque, al contrario de lo que ocurre con el fenómeno OVNI, en aquella fecha los ocupantes, los pilotos de estos tractos aéreos se presentaban como inventores, como ciudadanos, claro, de Norteamérica, vestidos, ataviados como un caballero de la época. Había niños, había mujeres a bordo de estas barcazas, estaban pescando, estaban jugando, estaban cantando, estaban bebiendo. O sea, aquí ocurre que no sé si ya es irme demasiado por los cerros de Úbeda y volver en tranvía o no sé qué, pero los ufólogos, cuando redescubren la oleada AC a mediados de la década de los 60, también enmarcado en una investigación oficial del informe Condon y tal, que sería también todavía irnos todavía más lejos, pero los ufólogos piensan que es una evidencia de peso de que los extraterrestres han llegado a la Tierra, puesto que en 1896, 1897 no había otro tipo de navío aéreo para llevar a esta confusión, nadie hablaba de ovni ni platillo volante, por tanto, esa ingente cantidad de recortes de prensa, de noticias, avalaban lo que estaba sucediendo en Estados Unidos a partir de 1947. Pero al introducirse, al bucear en la información de aquella época, pues se dan cuenta que lo que la gente describe no es exactamente lo que ellos esperaban. Gente con escafandra, platillos volantes o cosas más metálicas, cosas más desconocidas. No, allí se hablaban de poleas, de madera, de barcos, de gente pescando, gente con corbata, gente con sombrero, gente con barba, con gafas de aviador. Y esto, de alguna manera, dejó fuera de juego a todos aquellos que pensaban que el AC tenía también como explicación fácil que los extraterrestres de ahora se habían dejado ver también en aquella lejana fecha. Por tanto, una vez más, la manifestación de los no identificados conlleva un grado tan alto de extrañeza y de absurdo que cualquier análisis que nosotros queramos hacer de una manera simplista, incluso entendiendo como simple la hipótesis extraterrestre, que es algo extraordinario, pues se nos puede quedar corto por todos estos elementos y características que
que estoy diciendo, que sean capaces de ponerse un traje, un chaqué, y después en el 47 pues lo cambien por una escafandra. Bueno, la verdad es que si seguimos un poco en esa línea, para mí ya sabes que hay como demasiados elementos humanos, ¿no? Demasiado humano, ¿no? Claro. Como decía una novela. Te quiero preguntar por esa hipótesis que se ha barajado hasta el día de hoy y es, siguiendo un poco, ¿no?, esa indumentaria y ese aspecto que tenían de humanos, un poco lo que hay teorías, ¿no?, como la de Piz Navarro, ¿no?, donde hablaba que había descubierto los diarios ni más ni menos que de Charles del Chau, ¿no? Es un ingeniero alemán que es el que parece que estaría como cabeza visible, como el artífice, como el factotum de todas estas oleadas, porque él tenía ese aeroclub de Sonora precisamente en California, y tú, como habéis dicho bien, el primer avistamiento se ve en Sacramento, que es en California. En fin, ¿qué credibilidad le das a esta teoría de que del Chau está detrás de todos estos artefactos aéreos? Bueno, esta posibilidad, aparte de ser digna para llevar al cine o como mínimo una novela, tiene dos niveles. Por un lado hay los estudiosos que defienden que muchos de los avistamientos del Airship están provocados por inventores locales, cada uno desde su parcela, desde su propiedad o de su estado, elevan un globo, elevan cualquier tipo de maquinaria, también escuchando los rumores del Airship, y claro, y que todo esto se magnifica, se le da ese tinte de misterio y crea todo ese monstruo que hemos llamado oleada Airship. Pero también dentro de la posibilidad de que fueran inventores terráqueos, inventores estadounidenses, hay un segundo nivel, un segundo grado, que ya habla de una sociedad secreta que es capaz de elaborar una flota de dirigibles en la clandestinidad, que incluso está siendo apoyada por el ejército para bombardear Cuba y arrebatárselo a los malditos españoles. Y ahí hay una trama que, ya te digo, que reúne un montón de ingredientes. Hay códigos secretos, es que lo quiero dejar en el aire para tampoco destripar demasiado el libro, que después Oscar me echa la bronca, pero que es sumamente interesante, aunque tampoco hay ningún tipo de evidencia de que esto fuera cierto, porque se habla también de un gas descubierto por este grupo de Sonora, sí, del que sería también el NB, ¿no? El NB. La sociedad se llamaba NIMSA, y que iban por todos los estados de alguna manera anunciando el prodigio que habían sido capaces de elaborar, pero claro, esto después no aparece por ninguna parte. No se ha podido encontrar que esto derivara en algo, y lo digo ya por tercera vez, los expertos aeronáuticos que han tenido acceso a toda esta documentación, a todos estos informes, leyendo las descripciones, sobre todo de los movimientos que realizaban estas aeronaves, que podían cambiar de altura en muy poco espacio de tiempo, se acercaban a tierra vertiginosamente y que desplazaban sobre todo una carga de peso y de volumen bastante importante para la época, incluso para actualmente cualquier tipo de ingenio que se moviese con las mismas cosas que se veían allí puestas en la escenografía que nos brindaban los inventores del Airship. Y yo creo que todo esto lo que hace es todavía otorgarle esa pátina de atracción misteriosa que rodea todo lo relacionado con el Airship. Yo cuando lo descubrí por primera vez en una de mis primeras lecturas juveniles relacionadas con el tema, y yo me quedé flipado, fíjate si me he quedado flipado, que he escrito 2 libros, porque consideraba que era un asunto, una cosa que es, vamos, espectacular y que tiene mogollón de ingredientes a cada cual más misterioso y más bizarro. Sí, fíjate, lo que además, sobre todo siendo casos que ocurrieron en Estados Unidos, poco lo han explotado a nivel del mundo del cine, ¿no? De la gran pantalla. Pero
Tú sabes que, bueno, has estado nombrando algunos, han aparecido ahí algunos nombres. Ya Solomon Andrews, ya en su momento, estamos hablando de 30 años atrás, de 30 o 40 años atrás de estos sucesos, ya, él ya había probado también el volar y demás, bueno, diversos dirigibles, lo había hecho incluso sobre la ciudad, si no recuerdo mal, de Nueva York, etcétera, ya en 1863, y a partir de ahí en adelante. Es decir, eso por una parte en Estados Unidos, que se estaban probando ya todos esos dirigibles o prototipos de dirigibles, ¿no? Pero también en Alemania, por ejemplo, se estaba haciendo, lógicamente, y David Schwartz ya en esos mismos años, más o menos, él ya había probado un dirigible con cierto éxito, ¿no? Antes de que, de hecho, lo hizo sobrevolar sobre el aeropuerto de Berlín antes de que se pegara la hostia del siglo, ¿no? Y terminar ahí. Sí. O, vamos, o sea, y en Francia también, o sea, todos sabemos que está ahí. Por eso a mí, la hipótesis que, independientemente de que pueda haber pues errores de identificación, ya no te digo luego, posteriormente, incluso engaños. Yo que sé, con el tema de los círculos de cereales lo tenemos, ¿no? Aparecen unos y automáticamente ya aparece por todo el mundo, pues desde los vejetes que se ponen a hacer los círculos tal, que no tienen nada que ver con los otros, ni el tipo de aplastamiento del cereal es el mismo y tal, ¿no? Pero ya aparecen todos esos emuladores como que para hacerse más famosos o para reírse sencillamente de lo que está sucediendo. Independientemente, como digo, de esos engaños o de esos errores de identificación, también yo creo que la tecnología estaba ahí en plena ebullición, y es lo que suele suceder. De repente no es que se invente solo en un sitio, sino que esa carrera de conocimiento y de avance científico pues se está desarrollando en ambos lugares, en diferentes lugares del planeta, y en este caso en ambos lados del océano. Y pues es muy probable, uniendo todo esto a la increíble figura de Julio Verne, que, como decías, bueno, pues eso, él tuviera ese conocimiento, fuera a través de sociedades o de contactos o de conocer a uno o a otro, y a partir de ahí él le echaba cierto ingenio a lo que él veía. Que en algunos casos, bueno, pues podía ser un prototipo que él sencillamente pues lo ideaba de otra manera y funcionaba. Pero eso no quita ni la increíble validez y para muchos casos, ¿no? O sea, la gran sorpresa que nos produce Julio Verne al leer todos sus libros. Pues, como decíamos, no es que sea uno o dos, es que son muchos los que siempre pone ese tipo de avances científicos, y luego, por otra parte, tampoco es que descalifique del todo esas oleadas del 96-97, ¿no? Porque, bueno, pues posiblemente algo de realidad había, pero yo creo que es un cúmulo de circunstancias que hacen que eso se haga la bola más grande. Pero fíjate, David, que ocurre lo mismo con el fenómeno OVNI los primeros años, la década de los 50 y 60, cuando había personas, investigadores, estudiosos, escépticos. Sí, los platillos volantes. Los platillos volantes, ¿no? Y se decía, bueno, pues ¿no será que todo esto del fenómeno OVNI se deba a causas perfectamente naturales, malinterpretaciones, engaños, fenómenos atmosféricos desconocidos que no saben identificar algunos observadores? Pero claro, cuando se introducen los encuentros cercanos, que son los eventos de mayor extrañeza que pueda narrar una persona que dice que está cara a cara con un platillo volante que bajan los ocupantes y tal, aquí es donde o te lo crees o no te lo crees. Y claro, con el fenómeno ELSI ocurre un tanto de lo mismo. Si bien hay algunos... Pero si ya te están diciendo que van con traje, corbata y que te hablan en inglés, pues chico, es un poquitín blanco y en botella, ¿no? Sí. Si no te están diciendo la estética de un enano macrocéfalo. Sí, pero por ejemplo, en el diálogo, en las conversaciones, en el comportamiento se veía que aquello no era completamente normal. Por ejemplo, uno de los inventores le dijo que pertenecía a la sociedad histórica del Polo Norte. Otro le dijo al observador, al testigo, que venía de un lugar donde no llovía. A otro le dijeron, yo no sé dónde estaré hoy, pero mañana me voy a Grecia. Entonces, esas conversaciones absurdas, digamos que el movimiento de las máquinas no se puede corresponder a un prototipo ideado por un granjero, por un aeronauta desconocido que
en un almacén, pues con su ingenio hubiera sido capaz de reconstruir un globo o tal y darle una apariencia desconcertante y tal, sino que hablamos de máquinas que no deberían de volar, no deberían de volar. Hay testimonios de gente que ha visto que de pronto era una especie de barco que estaba en mitad de un lago, que estaban los tipos allí pescando, echando allí la tarde, y cuando se acercó esta persona, del interior de aquel objeto, que era descrito como una especie, ya digo, de embarcación náutica, nos surge un globo, una enorme esfera de multitud de colores brillantes, y aquello se eleva de repente. Entonces, digamos que en los episodios donde esta extrañeza sale a relucir en toda su grandiosidad, es donde tenemos que encogernos de hombros, pensar que nos estaban engañando, que aquello no podía ser tal y como se nos estaba describiendo, pero para mí lo interesante, desde el punto de vista incluso de la antropología y la sociología y la psicología, es cómo en esos 2 años se dan todos los ingredientes del caldo de cultivo del puchero, con todo mi respeto, que después encontramos en la ufología de los marcianitos verdes y los platillos volantes. Esto es para mí lo realmente desconcertante de ver que si estamos hablando ante un fenómeno meramente o puramente psicológico, sociológico o de extrañeza cero, cómo es capaz de reproducirse en el tiempo de una manera tan pasmosa, y que Julio Verne lo supiese. Yo creo que, a ver, lo que queda claro en esta entrevista, ya un poco ya terminando... Que me voy por los cerros de Úbeda. No ha sido por los cerros de Úbeda. Si el tema es muy amplio, además, y el problema es concretarlo. Da mucho de sí. Pero yo creo que lo que queda claro es que durante esos, ni siquiera 2 años, ¿no? Porque realmente fueron 8 meses, claro, a lo largo de esos 2 años, ni siquiera fueron 2 años, fueron 8 meses, algo ocurrió, eso es evidente, ¿no? Otra cosa es que haya exageraciones, tergiversaciones, bromas, datos reales, haya de todo. Pero bueno, un poco por concluir, y porque yo creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí presentes, sabes que también allí se produjo un poco el Roswell americano, unos cuantos años de que se produjera el incidente de Roswell. Me estoy refiriendo a Aurora. Es decir, en Aurora, básicamente se dice que uno de esos tripulantes de los Air Seed fue enterrado en el cementerio de Aurora, que está en el condado de Wiles, en Texas, el 17 de abril de 1897, ahí cerca del molino del juez Preston. Incluso un periodista italiano, Palotetti, intentó exhumar los restos del cadáver, no le dejaron porque el juez de Aurora dijo que mejor mantener esta leyenda. Estamos de acuerdo que si pudiera hacer una investigación, si nos dejaran exhumar ese cadáver, podríamos decidir de una vez por todas si realmente esto que estamos contando tiene una procedencia humana o extraterrestre, porque viendo el cadáver evidentemente sabríamos de dónde procede, ¿no? Bueno, yo creo que más de un oyente se habrá quedado un poco estupefacto al escuchar de que en un cementerio de Aurora, en Texas, desde el siglo pasado hay una tumba de uno de los ocupantes de esta misteriosa aeronave, que fue etiquetado como de fuera de este mundo, que fue enterrado también con los trozos de la nave, incluso con lo que decían que eran sus diarios, que estaban escritos como en jeroglífico, y todo esto tiene paralelismos y semejanzas brutales con a lo de Roswell. Todo claro, claro. Lo de Roswell, ahí saldríamos de dudas si se pudiera hacer esto. Saldríamos de dudas. Ha habido también mucha polémica y mucha controversia sobre si este relato ocurrió o no y tal, si fue una invención de la gente del pueblo, de algunos testigos o de la propia prensa, pero investigaciones modernas han verificado, y ahí están todos los datos en el libro y ahí lo dejo, han verificado que en la porción de terreno del cementerio de Aurora, que todos los lugareños indican que allí está enterrado el piloto de la Air, y que es un sitio donde oficialmente no hay ninguna tumba. Ellos pasaron un georradar y allí había una tumba, que fuera de un vecino, de quien fuese, pero tumba hay, pero no dejan meter la pata. Sí, hace 50 años atrás el MUFON,
que es la organización norteamericana que estuvo allí, en el 73 estuvo investigando el tema y no les dejaron exhumar ningún cadáver. Y luego, por lo visto, no sé si 8 o 10 años después volvieron y ya no estaba ni la tumba. Ni la tumba. Lo habían retirado todo. Sí. Bueno, pues... Bueno, ya el último dato, había una leyenda urbana que no Sí. se llegó a confirmar de que había pequeños orificios que se habían realizado en el terreno para extraer, sobre todo, los restos metálicos de la supuesta nave que colisionó con el molino de viento que había allí en Aurora. Pues ya os digo, una historia Ujú. que da para Película una también. serie. Otra película. O para libro, ¿por qué no? Iba a decir que queda claro que 130 años después aproximadamente no tenemos claro qué ocurrió en aquel momento en Estados Unidos, en los años 96-97 del siglo XIX. Quien sí lo tenía claro, 10 años antes, era Julio Verne, y de ahí los ovnis de Julio Verne, la obra de José Antonio Caravaca. José Antonio, muchísimas gracias por contarnos esta historia, por acercárnosla, y a los escobuleros, como siempre, que quieran profundizar en este relato, les mandamos a comprar tu libro ya mismo. Pues encantado de estar en tan grata compañía. Muy bien, José Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, José Antonio. Abrazo. Chao. Hasta luego, José Antonio. Y nosotros también nos marchamos. Juan Ignacio, venga, a echar la siesta, ¿eh? Bueno, pues a la que descanséis todos. Ponte una rebequita. ¡Hala, David! A pasar calor, ¿eh? Hasta luego. A pasar calor, el café con hielo, mejor. Lo mejor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Y Jesús, a pasar frío, ¿eh? A pasar lluvia, venga. A pasar frío. Nos bajamos de la nave y vamos a tomar una cerveza. Os invito, venga. Y que si queréis volar con nosotros, escobuleros, aquí estamos. Saludos de Fran Izuzquiza y hasta el misterio que viene.